Primero, agradecerles un mundo por la invitación. Para mí es un honor enorme poder exponer y presentar las razones de esta sentencia. Además, feliz de encontrar a mucha gente con la que hemos trabajado desde muchísimos años en el ámbito de la niñez y adolescencia, desde los 90. Yo quisiera exponer algunas cositas. La primera, una introducción de cómo yo entro al tema de adolescentes infractores en mi vida. Una segunda, contarles cómo fue el proceso de elaboración de la sentencia y luego contarles cómo fue, qué están ahí los estándares, cuáles son estos estándares de imparcialidad, de especialidad y cómo fue la solución. Ok, comienzo contando que en los años 90 mi primer trabajo de abogado fue en el caso que ustedes quizás recuerden, los que son ya viejos de mi edad, el caso Hermosa. Ese fue para mí el primer contacto con el problema de adolescentes infractores. Y Defensa de los Niños Internacional intervino en este caso porque él, si ustedes recuerdan, fue acusado de haber cometido más de 20 asesinatos, de ser un criminal serial y digamos, se le acusó de lo que era y lo que no era, de la muerte de un montón de taxistas que habían muerto en esa época, se le acusó la muerte de un montón de personas homosexuales. Y cuando cumplió 18 años a este chico Hermosa le pasaron del Virgilio Guerrero, ay, aquí está el padre Antonio también, por Dios, que me siento como en casa. Le pasaron al penal García Moreno. Y el DNI lo que hicimos fue decir que es un adolescente infractor y que no se merecía y era contra derecho que esté en una cárcel de adultos. Pero más allá de todo lo que pasó con el chico Hermosa, porque además la muerte de él fue fatal, hay dos cosas en un centro de privación de libertad de adolescentes. Y cuando ustedes le preguntaban a él una de las cosas que mostraba era las manos, los pies, y tenía huellas de tabacos apagados en la mano. Y la otra cosa que le había pasado es que había sido violado en la cárcel. Y toda su carrera, toda su vida comienza en privación de libertad. Y una de las preguntas que yo siempre me hago es, ¿qué hubiera pasado si es que al chico Hermosa, el primer contacto después de haber cometido una infracción, no era haber sido sometido a la violencia de un centro carcelario? Es una de las cosas que a mí siempre me persigue cuando tengo la posibilidad de conversar con gente que es reconocida como delincuente contumaz. ¿Qué hubiera pasado si la primera experiencia no era carcelaria? Es muy posible que él no hubiera acabado como acabó, con todo lo que acabó. Además, algún rato él fue, digamos, no murió ejecutado. Ustedes recordaron un operativo policial en donde entra la policía golpeando las puertas, todo, con bomba, no sé qué, la desfigurada la cabeza. Dijo que todo este drama violento no hubiera sido diferente si es que el Estado hubiera intervenido de forma distinta cuando él cometió, digamos, su primer acto en contra de lo que se considera leyes penales, que al final era un robo y acabó siendo un asesino. No era diferente. Y esta cosa de bajarle al chico Hermosa al penal García Moreno, además había que verle la cara de él, de ese niño, además era un niño muy guapo, verle en un ambiente tan violento como el penal García Moreno. Era un adolescente indefenso frente a todo ese sistema. Y me acuerdo que no salía de su celda, tenía pánico de que le pase algo fuera de la celda. Y pasó, digamos, días de terror hasta que volvió al Virgilio Guerrero. Estamos celebrando los 30 años de la Convención de Derechos de los Niños, que es del 20 de noviembre, 30 años. Cuando en el año 1989 salió la Convención, Defensa de los Niños Internacional, digamos, tenía como una misión que era el hacer que la Convención se haga realidad de muchas formas. Una de esas era la adecuación del Código de la Niñez y Adolescencia, que ahí también muchos de los que estamos acá intervenimos en el año 1993. Y la Convención decía una cosa que parece obvio, pero no es obvio. Decía básicamente dos cosas. Los derechos que tienen los adultos reconocidos en la Declaración Universal, en los pactos, no sé qué,
también son para los niños, niñas y adolescentes. Parece obvio, ¿no? Y la otra es, y además tienen derechos específicos por su condición de época. Digamos, yo estaba recién abogado, pero en mi época de colegial y en mi época de estudiante era muy común que los papás digan a los profesores, péguele si es necesario. Y sigue siendo común si ustedes ven las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué decir de la violencia contra la mujer, que es peor de la niña? Pero en general, el maltrato físico y la violencia sigue siendo una cosa cotidiana. A los adultos no nos pegan con la misma frecuencia que nosotros pegamos a los niñas y niñas, o ejercemos violencias. Se entiende que para los adultos hay integridad física y es un problema, o es lesión, es tortura, pero para los niños y niñas en los colegios, en las casas, sigue siendo sin reconocerse el derecho a la integridad física. Y el otro es el debido proceso, que era lo más, como ejemplo menciono. Era muy evidente que todo lo que se había conseguido en debido proceso en la Constitución, que estaba adecuado en ese momento en el Código del Procedimiento Penal del año 83, tenían los adultos, y si uno miraba el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Menores de esa época, no tenían los niños. No tenían derecho a abogado, no eran escuchados, no tenían derecho a presentar pruebas, no tenían derecho a alegar, estaban en la calle, a la cárcel. Digamos, eso era parecía como obvio para los adultos, pero no para los niños y adolescentes. Y el otro elemento de la convención es que tienen derechos específicos por su condición de vulnerabilidad. Todos los que hemos educado o los que estamos educando adolescentes vulnerables e inmortales, y cada cosa que hemos hecho en la adolescencia, cada cosa que uno se expone en la vida, y cada experiencia que uno se expone puede marcar para siempre la vida de un adulto. Eso va en embarazos, eso va en alcoholismo, eso va en drogas, eso va en violencia, en pandilleros, en lo que sea, para bien o para mal. Las experiencias de la adolescencia marcan la vida de una persona. De ahí la necesidad de esa fase. 30 años después, juez de la Corte Constitucional, y llega este caso, yo no sé si está aquí la jueza María Alexandra León, por si acaso, sería un éxito. A mí me sorprendió mucho, esta jueza es una jueza de Tungurahua, de la Unidad de Familia, hace una consulta a la Corte y dice, oigan, yo jueza de la familia, estoy conociendo un caso de adolescentes infractores, he conocido en la fase de instrucción, conozco en la fase de evaluación, y según la práctica de este país, me toca conocer el juicio. Y ella dice, yo creo que está afectada mi imparcialidad. Y consulta eso a la Corte. Dice, esta práctica de la Corte, en función de cómo se está interpretando el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿afecta la imparcialidad mía? Eso consulta. Nosotros llamamos a una audiencia y nos encontramos con una… Para mí fue como muy grata la audiencia, porque fue una audiencia donde uno se encontró con… Y esta jueza vino en combo con el presidente de la Corte de Tungurahua, con la amiga jueza de Bolívar… Y todos, digamos, vinieron acompañando. Y dije, ya que están aquí, hablen. Y lo que hablaban era precisamente esto, que ellos ya tenían una preconcepción y ellas tenían una preconcepción antes de juzgar y que eso no estaba bien. Y salió un problema, y bueno, lo mismo pasó con el defensor público, el fiscal, el representante de la… Yo no sé si se juntaron las estrellas o no, pero toditos, digamos, era gente con un compromiso particular con los adolescentes y de las adolescentes infractoras. Entonces dije, ok, el problema está identificado, ahora busquemos soluciones. Y en la solución el problema práctico era que no existe el número suficiente de infractores como para que existan jueces especializados en todo el país. Y ahí vino el segundo problema, que es la especialización. ¿Cómo hacemos? Y comenzamos a hablar de la justicia penal, ahí hubo algunas ONGs que estaban acá, Tierra de Hombres estaba, y se habló sobre estos dos problemas, la especialidad y la imparcialidad. Lo interesante de la sentencia fue una cuestión que a mí me encanta de las posibilidades de la justicia constitucional, que es esto de dialogar entre poderes y tratar de hacer sentencias que sean cumplibles, que sean reales, que no sean así como idílicas y que estén asentadas en la tierra. Esa sentencia se construyó en muchísimas reuniones del control del mercado, porque esto se llama justicia dialógica. La idea es que la Corte pueda ser ese espacio donde se encuentren varios actores y resolver problemas que son estructurales, que no salen de la cabeza ni de la genialidad de
de 9 jueces burócratas sentados atrás de un escritorio, sino que digamos que nosotros tuvimos un código inquisitivo desde el 83 hasta el año 2000 para adultos. En el 2000 se hace una reforma donde se intenta poner dentro de una corriente que es de toda Latinoamérica, de hacer juicios acusatorios y adversariales. Nuestra primera reforma es en el año 2000. La reforma se acentúa en el año 2009 y en el 2014, en el código que está vigente, ustedes van a ver que está consolidada esa lógica de un juicio adversarial acusatorio. Y la lógica de este juicio es más o menos que el juzgador, en la penal, tiene que estar, digamos, libre de todo prejuicio, sesgo o lo que sea al momento de juzgar. Y la forma en que este diseño se plasmó es que tiene que ser un juzgador distinto, el que conoce la acusación del fiscal, el que evalúa las pruebas del fiscal y el que sentencia. Y acá las jueces decían, ¿qué es lo que hace un juez en primera y segunda? Hay cosas como dictar medidas cautelares, hay cosas como evaluar los elementos de prueba que trae el fiscal. Y en esa audiencia de evaluación, el juez ya conoce la prueba, el juez conoce las estrategias de los abogados, el juez a veces está ya involucrado, porque si dictó una medida cautelar ya es porque cree que algo debe haber, algún elemento de convicción contra este adolescente. Y entonces, sin duda, ese juez o esa jueza que llama a juicio no debería ser el mismo del juicio, porque ya tiene y conoce el caso. Entonces, esto era como evidente, el estándar de imparcialidad no se cumple si es que es el mismo juez que conoce las 3 fases: instrucción, evaluación y juicio. Entonces, la sentencia lo que dice es, en adolescentes infractores, en ningún caso, si es que se va a llamar a juicio, en ningún caso puede ser el mismo juzgador. Ese es el primer estándar. El segundo, el de la especialidad, ¿qué es especialidad? Esa es la pregunta. Y casi todos los actores que estaban en la audiencia mencionaban que por Dios no les pongan a los jueces penales, porque los jueces penales son durísimos. Y eso fue como un consenso. Y entonces, claro, yo me podría pensar, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un juez especializado de adolescentes infractores de un juez penal? Y las diferencias tienen que ver con, nosotros establecimos en la Corte 3 elementos. El uno, hay que conocer el derecho de los derechos de los niños y adolescentes. Y ese derecho parte por la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución que adecuó a la Convención y una cantidad enorme, impresionante y maravillosa doctrina que se ha ido desarrollando en el mundo sobre esto. Menciono, por ejemplo, las observaciones del Comité de Derechos de los Niños. Menciono, por ejemplo, las reglas de Tokio, de Beijing, de Riyadh y todos que tratan sobre. Entonces ahí hay un montón de ingredientes que tiene que conocer la jueza o juez, y los operadores es otra cosa. En la sentencia no se habla solamente de juez y jueza, sino de operadores, y ahí estamos pensando en fiscales, estamos pensando en jueces, juezas y también en defensores públicos. La segunda cosa era comprender la diferencia entre justicia de adultos penal y justicia de adolescentes. Y la diferencia parte porque los fines de la pena son distintos a los fines de las medidas, o si quieren penas, porque también puede ser considerada una sutileza, pero son distintos. En el sistema de adultos está clarísimo que es la rehabilitación, la resocialización, y eso se hace normalmente en una cárcel. En adolescentes es básicamente 2 cosas, es que la persona no deje la educación y esté lo más cercana a un apoyo familiar o social. Y lo más lejos de eso es la cárcel. En la cárcel se educa, si se educa negativamente. En la cárcel, si se socializa hacia el crimen, porque eso es lo que pasa allá dentro de una cárcel. Por eso, de ahí viene la justicia restaurativa. Si ustedes leen todos los documentos internacionales sobre adolescentes infractores, van a ver que hay un énfasis enorme en que sea justicia restaurativa. Y la justicia, entonces el uno es el objetivo, es distinto, el otro, el medio es distinto. En el uno es una justicia adversarial contradictoria y en el otro es una justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa básicamente tiene que ver con una cercanía al derecho constitucional y tomar distancia del derecho penal. El derecho penal tiene como objetivo, los victimarios también son víctimas. Y esta cosa no se ve en la justicia
en la justicia, ¿cómo se llama? La justicia retributiva. No se aprecia eso. El rol de la víctima en la justicia restaurativa es muy importante. En la justicia retributiva es secundaria, es prescindible. En el rol de la justicia restaurativa, los actores tienen que tomar una dimensión enorme y el funcionario judicial, el operador de la justicia retributiva. He visto durante todos mis años de ejercicio profesional la forma como la cárcel degrada y hace padecer no solamente a la gente que es procesada, sino a sus familiares, y no resuelve el conflicto por el que la gente entra al sistema. La justicia retributiva sí. O sea, mi sueño de la vida es, hay dos fuentes para ir a la justicia retributiva. La una es adolescentes infractores y la otra es la justicia indígena que está constitucionalizada. Las dos, digamos, son ahí, hay lecciones de cómo hacer justicia restaurativa. Y el tercer elemento, que no es menor. Entonces, el primer elemento, conocer la doctrina. Segundo elemento, comprender la diferencia entre la justicia de adolescentes con la justicia de adultos. Y el tercer elemento, que no es menos importante, es tener compromiso por eso. O sea, compartir esos fines de la justicia retributiva. Creer que cuando el operador de justicia está frente a un adolescente infractor, puede estar, perdonen la palabra, jodiéndole la vida o dándole una posibilidad decente de vida a esa persona. Mucha de la gente que está en la cárcel, incluida, todas las privaciones de los derechos se sintetizan en cualquiera de esos, salvo los criminales, digamos, de cuello blanco, que son ni el 3% de la cárcel. El resto, no es justo que en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la gente peor situada tenga como único servicio público la cárcel. Entonces aquí, cuando la sentencia dice tener compromiso, es darse cuenta que, por Dios, utilice los otros servicios que ofrece el Estado y que debe ofrecer, que es inclusión, que es educación, que es salud, y no utilice donde va a tener deficientes servicios públicos en la cárcel y donde va a tener, digamos, relaciones de maltrato y estas cosas. La solución fue construida participativamente y ustedes van a ver que hay una solución, la solución inmediata y una solución a mediano y una solución a largo plazo. La solución inmediata es, por Dios, la imparcialidad es, hay que sortear. El juez, y ahí hay como un poco de reglas. En lugares donde haya jueces de familia, no sé qué, en última instancia el juez penal y todas estas cosas. Yo tengo que reconocer al Consejo de la Justicia esta sentencia y cómo están resolviendo problemas que, por ejemplo, no se habían visto en la sentencia de qué pasa en Galápagos, donde solo hay un juez, donde no se puede sortear, donde hay un solo juez multicompetente. ¿Cuál conoce? ¿De qué provincia? Todos esos problemas me parecieron que resolvieron con un nivel de tecnicismo importante. Yo cito solo dos casos que siempre suelo citar, dos ejemplos literarios para mencionar otra vez, insistir en la necesidad de tener conocimiento, comprensión y compromiso, que son los estándares que debe tener un operador de justicia. Hay un librito que se llama Las leyes de la frontera, que escribió Javier Cercas, que se trata, además es interesante el libro porque trata de dos personajes que están en la misma situación y que los dos tienen caminos distintos, en exactamente la misma situación. Los dos personajes están en una pandilla en Barcelona, el libro se desenvuelve ahí, y las leyes de la frontera es una cosa metafórica, porque es entre la frontera de lo ilegal y legal, y también tiene que ver con la frontera entre el barrio marginal y el barrio de ricos. Lo cierto es que estos dos adolescentes, junto con una pandilla, viven en este medio. Comienzan su vida cometiendo pequeños robos y acaban cometiendo un asalto de banco fenomenal y acaban siendo perseguidos por la policía. La policía les persigue a todos estos y al un adolescente le capturan y le llevan a la cárcel. El otro adolescente, el policía llega a verle al otro adolescente y el padre que le tenía escondido le dice al policía, le dice, vea, y le cuenta esto, digamos, lo de la sentencia o lo del espíritu de la sentencia. Y le dice, vea, mi hijo, si va a ir a la cárcel, digamos, lo pierdo yo como padre y estoy seguro que lo perdemos como sociedad. Y le dice, hágase el idiota. Esto dice la novela. Permítame criarle a es el poder policial además, ¿no? Que además ustedes lo sienten en lo cotidiano.
Yo estoy convencido de que la policía es la que decide qué es lo que se juzga y no penalmente en este país. No el fiscal, no el abogado, no el juez, nada. Es la policía la que lleva el parte. Y antes de la policía, ¿qué es lo que pasa en adolescentes infractores si uno piensa de forma positiva también? El fiscal puede negociar, esto también dice la sentencia, el fiscal haga todo lo posible, concilie, haga justicia restaurativa antes de que usted se vaya a la fase de instrucción, en esa fase de indagación que es… Entonces le dice, le ruega, de rodillas le dice este padre, le dice, déjeme hacerle, permítame, lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, permítame que esté en la familia y permítame a mí garantizarle la educación. Yo sé que cometió una infracción. Y los dos, fíjense, se van a los dos lados distintos. Este señor acaba siendo abogado, que es lo triste de la… Pero lo interesante de la historia es que se encuentran estos dos 40 años más tarde. Este es el criminal más buscado y este es uno de los abogados más reputados de Barcelona. Y le piden a él, él le pide que le defienda. Y ese encuentro, y es esto, el camino en que se bifurca. ¿Qué es lo que le diferenció al uno y al otro? Es la respuesta que le dio el Estado. ¿Le da justicia retributiva o le da justicia restaurativa? El padre decidió y el policía aceptó hacer justicia restaurativa. En el otro se fue por la retributiva y comenzó una carrera criminal imparable. Esa es la diferencia. Es una decisión que en un momento de la vida puede marcar dos destinos distintos. La otra tiene que ver con un libro que a mí me fascina, que se llama A Sangre Fría de Truman Capote, ustedes recordarán. El libro tiene una fascinación increíble. Se trata de un asesinato a sangre fría horrible en un pueblo chiquitito en la mitad de la nada en los Estados Unidos, donde todos se conocían, y es un crimen inexplicable que de pronto aparecen los cadáveres amarrados con no sé qué, no sé, y resulta que lo genial del libro es que Truman Capote les hace a ustedes sentir lo duro, lo jodido, lo que es el delito. Y uno dice, ¿por qué tiene que ser tan injusto? Gente que no hace nada, que es honorable, además les pinta a los protagonistas, el uno era como la reina de la ciudad, el otro era como el superdeportista, el padre era el más trabajador ¿por qué pasa esto? Y uno odia el delito. Truman Capote hace odiar al delito. Desde el primer capítulo en adelante, y esto en la vida real marcó, digamos, una depresión de la que Truman Capote nunca salió. Truman Capote se dedica a conocer y a explicarse por qué Perry mató de forma tan cruel. Y se mete en la vida de Perry. Y el libro es tan genial que cuando al final le ejecutan a Perry, uno siente el mismo dolor que sentía en el primer capítulo con el delito. El dolor de matar a un ser humano que otra vez el Estado lo único que le dio fue represión. Y cuando se mete uno en la vida, resulta que Perry era un tipo que tenía todos los ingredientes que socialmente le dimos para que sea un delincuente. El padre, digamos, le saca de la casa, va a un lugar de monjas donde se orina a las noches y le pegan y le golpean, se fuga, para sobrevivir en la calle tiene que robar, entra a los 10 años a la primera cárcel de adolescentes infractores y de ahí en adelante su familia son toda la gente que conocía en la cárcel de adolescentes infractores. Primero ladronzuelos y después asesinos. Y al final esto era un robo por dinero de una persona de la cárcel que le decía, oye, ahí hay una caja fuerte, es facilísimo, es un pueblo donde ni hay policías, entramos, abrimos la ventana y todo se expande. Y otra vez la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si a este Perry le dábamos justicia retributiva y no justicia de encierro? Posiblemente Truman Capote no escribía el libro y nos privábamos de esa joya literaria. Una vena horrible. Entonces, el mensaje que quiero dar es esto. O sea, yo no sé cuántos operadores estamos aquí de adolescentes infractores. La sentencia lo que pretende es mirar a esos adolescentes como seres humanos que pueden ser un aporte a la sociedad o pueden ser una lacra a la sociedad. Si es que los operadores deciden enviar a la cárcel, es muy posible que ahí se conviertan en una lacra para la sociedad.
La mayoría de los delitos que cometen nuestros adolescentes siguen siendo delitos, digamos, la violencia esta extrema es excepcional. En el porcentaje en adultos, el porcentaje de delitos violentos es pequeño y en adolescentes también. A la primera infracción que cometen, por Dios, traten de fortalecer los vínculos sociales, familiares y excepcionalmente, esto es tan difícil de entender, pero dice la ley, dice la Constitución, dice la Convención, excepcionalmente, por Dios, manden a la cárcel. Una mala familia es 10,000 veces mejor que una buena cárcel. Y hay que tratar, y si la mala familia existe, por Dios, hagamos algo para que la sociedad fortalezca esos vínculos o lo que sea, pero lo que estoy convencido es que, y esto puede dar fe el padre Antonio, que ha trabajado tantos años en esto, que la privación de libertad genera un montón de privaciones que después todos los pagamos tarde o temprano. Ok, eso quería decirles, ese es el sentido de la sentencia y les agradezco por su paciencia.